Siempre a don Francisco Ferraro, presidente de Observatorio Económico de Andalucía, y a don Manuel Alejandro, que nos va a llenar de números. Así que vamos a proceder a la presentación del segundo trimestre. Yo vengo ahora de una charla del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en ABC, y me ha llamado la atención lo que va a suponer la sequía si no llueve este año lo que tiene que llover, que me parece que es bastante. Y se ha hablado de 140 y tantos mil puestos de trabajo. Curro, sí. 140.000 puestos de trabajo. Entonces yo creo que uno de los temas importantes ahora de la economía de Andalucía es qué va a pasar en este tiempo de sequía, creo yo, ¿no? Aparte de otras cosas. Pero que yo creo que la sequía es un tema muy importante. Bueno, entonces, como siempre hacemos, le dejo a don Francisco Ferraro que intervenga y después tú le das la palabra a Manuel Alejandro, o es Manuel Alejandro primero. Tú quieras, como queráis. Él habla primero. Venga, Manuel Alejandro. venga, Pablo. Yo creo que los que nos estáis siguiendo, pues ya nos habéis seguido con anterioridad y sabéis cuál es el protocolo de lo que hacemos. Primero Manuel Alejandro Hidalgo hará una exposición sobre lo que ha ocurrido en el segundo semestre de este año en la economía andaluza. Y posteriormente yo haré unas previsiones de lo que creemos que puede ocurrir en la economía andaluza, previa reflexión sobre lo que ocurre en la economía mundial, europea y española. Le recomendamos a los que nos están oyendo que en la medida en que quieran posteriormente algún tipo de aclaración o comentario adicional sobre lo que estamos narrando, pues que pueden ir haciéndonoslo llegar a través de la web y lo tendremos posteriormente así anotado y lo podremos ordenar y responder de forma seguida. Así que, como les digo, empezamos con la exposición de lo que ha ocurrido en 2022, segundo trimestre, por parte del profesor Hidalgo. Bueno, pues muy buenos días. Segundo trimestre de 2023. Ni segundo semestre ni 2022. Bueno, para situarnos, ¿no? Pues muy bien, pues voy a ser, como siempre, voy a intentar contar las principales cifras y factores que determinan lo que hemos previsto para esta presentación, ya que en el informe lo tienen mucho más detallado y por lo tanto lo pueden leer con mayor tranquilidad a la finalización de la presentación. Lo primero que tenemos que decir es que el segundo trimestre de 2023 se puede considerar casi un trimestre de transición. Es un trimestre de transición y me explico rápidamente. En el primer trimestre la economía andaluza, igual que la española, creció a un ritmo bastante superior al que lo hizo en el segundo trimestre. Fue entonces el primer trimestre un trimestre que dio una sorpresa muy positiva porque se esperaba un menor crecimiento y finalmente en el caso de Andalucía terminamos creciendo unas 7 décimas, algo menos la economía española, pero sin embargo nuestras estimaciones, que en esta ocasión coinciden con la del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el IECA, nuestra estimación nos da un crecimiento intertrimestral de segundo a primer trimestre de este año, que es la mitad, algo menos de la mitad del primer trimestre. Es decir, ha habido no un parón, obviamente, porque la economía ha seguido creciendo. Yo sé que las tasas de crecimiento muchas veces llaman al engaño y a la dificultad, pero no. La idea es que la economía andaluza ha crecido en el segundo trimestre, pero lo ha hecho a un ritmo sensiblemente inferior a la que tuvimos en el primer trimestre. ¿Y por qué estoy comentando que es un trimestre de transición? Porque, como luego contará el profesor Ferraro, la segunda parte de este año se intuye algo más difícil que la primera y podríamos decir que ya de hecho tenemos las primeras muestras en algunos indicadores de que el tercer trimestre no va a ser para nada tan benévolo como ha sido el primer semestre de este año. Pues bien, ¿cuáles son estos elementos? Antes de entrar en los factores por el lado de la oferta y la demanda que explican este menor crecimiento, insisto, a un crecimiento de la economía andaluza, decir dos cosas. En primer lugar, uno de los elementos que tantas dificultades entrañó durante el año 2022, como es la inflación, bueno, pues sí, ha seguido durante este segundo trimestre moderándose de forma muy significativa.
Sí es verdad que se espera que en lo que queda de año vaya a haber un rebote, en buena parte efecto base, y en otra parte, yo creo que lo habrán notado, ha subido algo el precio de los carburantes y por lo tanto eso se va a notar en la inflación de la segunda mitad de año, pero sí es verdad que la inflación se ha moderado lo suficiente como para que, y esto es una novedad, después de más de 2 años, los salarios hayan conseguido, no solo en España, sino también en Andalucía, recuperar parte de su poder adquisitivo. Sin embargo, como vamos a ver, esto no ha ayudado mucho, o a lo mejor ha sostenido lo que ha podido otros agregados de la economía andaluza, como es el consumo, pero no lo suficiente como para poder imprimir un mayor crecimiento para nuestra economía. En cuanto al mercado de trabajo, ha evolucionado también de forma positiva, sigue dando muestras de tener quizás un mayor impulso del que se esperaba, pero, y esto es muy importante, sí es verdad que este crecimiento se ha demostrado en los últimos meses mucho más débil en la economía andaluza que en el resto de España, de tal modo que la mera observación de los datos de la EPA, que se publicara hace ya casi 2 meses, lo que nos dice casi hace un mes, no, sí fue a finales de julio, pues nos dan una diferencia en el comportamiento significativo entre Andalucía, que a duras penas ha conseguido reducir el desempleo en los últimos meses y ha creado menos empleo, que por ejemplo el caso de la economía española, donde sí existe un vigor más importante. Luego hablaremos, por ejemplo, de algunas de esas causas que puede ser, como puede ser, por ejemplo, la sequía, en donde obviamente va a tener un efecto significativo, lo está teniendo ya y lo va a seguir teniendo a lo largo de este año y seguro que durante 2024. Pues bien, por el lado de la demanda, ¿qué es lo que explica este crecimiento? Pero también a su vez nos interesa saber por qué va a crecer algo menos. Pues bien, desde el punto de vista positivo, lo que sigue impulsando a la actividad económica de Andalucía durante el segundo trimestre ha sido principalmente 2 componentes de la demanda. Por un lado, tenemos el sector exterior, pero esta vez no la exportación de bienes, sino principalmente la exportación de servicios y particularmente el consumo de los no residentes. Este año es bastante probable que si no se alcanza, faltará poco, el récord marcado en 2019 de visita de turistas, pero es igualmente cierto que si bien el turismo ha seguido impulsando, por lo menos o al menos hasta pasadas las fiestas de primavera de forma clarísima en la economía andaluza, ya si nos metemos a principios del tercer trimestre, lo que sería el verano, se empieza a debilitar de forma considerable. De hecho, una vez pasada la Semana Santa y las fiestas de primavera, se observa que el turismo de residentes, es decir, de españoles y también, por supuesto, de andaluces, no solo crecía menos, sino que no crecía. Es decir, como veremos, esto puede tener consecuencias importantes en el devenir de nuestra economía en los próximos meses. Pero, particularmente, hasta el segundo trimestre, el turismo ha seguido aportando crecimiento, concretamente el extranjero, no tanto el nacional y el regional. El segundo de los componentes que sí también ha mostrado un comportamiento vigoroso, muy importante durante este segundo trimestre, ha sido la inversión. Pero si bien la inversión residencial, es decir, la construcción de viviendas, empieza ya a notar una caída en la demanda de crédito y de hipotecas por parte de las familias andaluzas y, por lo tanto, de la adquisición de viviendas, la inversión de las empresas sigue siendo importante. La inversión en bienes de equipo crecía a ritmos considerables y esto, de hecho, es una sorpresa muy positiva que al final se ha traducido también en un mayor crecimiento económico o que explicaría en buena parte este crecimiento. Y en último lugar, el consumo público, que después de algunos trimestres de debilitamiento ha vuelto a recuperar en buena parte un crecimiento que ha ayudado a la economía andaluza desde el lado de la demanda. En términos negativos, ¿cuáles son los componentes que o bien han caído o bien han crecido menos y por lo tanto también explican este menor crecimiento para el segundo trimestre? El primero que debemos decir es el consumo privado. Las familias venían de recuperar parte de su consumo en el primer trimestre y, sin embargo, en el segundo, buena parte de los indicadores de consumo, a pesar de que hay algunos que también siguen mostrando crecimientos, pero podemos entender que es por la moderación de algunos precios que han recuperado algún tipo de fortaleza la compra de las familias. En general, el consumo es mucho más débil durante el segundo trimestre, el consumo privado durante el segundo trimestre que durante el primer trimestre.
En cuanto a las posibles explicaciones, obviamente, pues tenemos varias. Los salarios reales, he dicho que por fin durante estos últimos meses han podido recuperar parte del poder adquisitivo, pero lo perdido durante el año pasado fue excepcional y por lo tanto dudamos mucho que esta pequeña recuperación haya podido tener entidad suficiente y por lo tanto las familias hayan iniciado su reducción del consumo después de pasados unos meses de pérdida de poder adquisitivo. En segundo lugar, también por supuesto el ahorro acumulado, lo venimos avisando desde hace varios meses, el ahorro acumulado de las familias pues se comienza a agotar, el acumulado durante los meses y años de pandemia se empieza a agotar y en consecuencia lo que obtenemos como consecuencia de ello es un menor consumo y por supuesto el endurecimiento del crédito que está a mes que pasa el crédito solicitado por las familias españolas y sobre todo andaluzas pues está reduciendo. Y finalmente también, como he dicho antes, el consumo de residentes que desde prácticamente el mes de junio está en términos negativos y por lo tanto esto también resta a la demanda. En general, por lo tanto, estos son los principales factores que podrían explicar este menor crecimiento. Desde el lado de la oferta, esto se traduce, por supuesto, en un crecimiento algo más débil de la construcción, pero sin embargo compensada por la inversión no residencial en el caso de la actividad industrial. Y, por supuesto, también en los servicios, en donde el sector de los servicios como comercio, transporte y hostelería pues se han visto reducidos en cuanto a su ritmo de crecimiento e incluso alguna caída, mientras que otro tipo de servicios mantienen un ritmo positivo, como son los servicios a empresas y servicios tecnológicos. ¿Qué va a pasar? A modo de resumen y ya para dejarle al profesor Ferraro que analice cuáles son las previsiones de crecimiento para a partir del tercer y cuarto trimestre de 2023 y también en lo que sigue. Bueno, pues lo que esperamos en principio es que, como he dicho, el tercer trimestre sea, los indicadores que ya tenemos a día de hoy nos dicen que el tercer trimestre va a ser peor que el segundo trimestre, si nada lo remedia en la información que nos pueda empezar a llegar en las próximas semanas sobre indicadores de agosto y septiembre. Este mayor debilitamiento todavía aún más, donde incluso el crecimiento podría coquetear con el negativo, una pequeña contracción. En España ahora mismo las estimaciones oscilan entre el 0 y el 0,1%, que es muy bajo, pues tendría evidentemente, vendría motivado pues por el entorno coyuntural, que ahora Curro lo va a desarrollar de forma detallada, el menor crecimiento en países como Alemania, la caída de las exportaciones y qué duda cabe, y la menciono por supuesto porque yo creo que es importante, aunque insisto nuevamente Curro lo va a desarrollar de forma más detallada, la sequía que evidentemente afecta de forma intensa a algunos sectores de la agricultura, a algunos productos de la agricultura, en particular aceites y grasas, y que esto al final se traduce también en un efecto más o menos desigual en la industria agroalimentaria andaluza, cuyo peso pues, es relevante para nuestra economía, y en las exportaciones, que ya empiezan también a notar una caída importante en este ámbito de productos. Y por lo tanto, es por ello por lo que podemos catalogar este segundo trimestre como de transición hacia un tercero, que ya veremos si en las próximas semanas llegan buenas noticias o, sin embargo, nos encontramos con que se están profundizando esas pequeñas caídas. Antes de terminar, un pequeño, como se suele decir en inglés, disclaimer, ¿no? Un pequeño comentario. Estas estimaciones obviamente están realizadas con la información disponible hasta la fecha. Insisto, os quiero decir, que el lunes que viene se va a publicar la revisión de la contabilidad anual y, por supuesto, toda esta información podrá ser modificada. Eso quiere decir que cuando presentemos el tercer trimestre, lo digo para que también lo tengamos presente, pues tendremos una información que hoy no tenemos. Es decir, algunas de estas estimaciones que hemos presentado hoy pueden verse modificadas al alza o a la baja en función de cuál sea la revisión que se haga de la contabilidad anual de 2020, 2021 y 2022. Pero bueno, en principio, con la información disponible, estas son las principales ideas que queremos transmitir a partir de este informe. Y ahora pasamos al apartado de previsiones. Muy bien. Bueno, los economistas, cuando se nos pide fundamentalmente que seamos, lo que más le puede interesar a una persona normal en la calle es que seamos adivinos, que preveamos el futuro. Lo que ha ocurrido y contar lo que ha pasado suele interesar menos, aunque es fundamental para explicar lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces se nos pide un poco que adivinemos el futuro, ¿no? Y nosotros, para curarnos en salud, acudimos a una expresión de que el futuro hay muchas incertidumbres. Esto ya es un tópico en la economía, ¿no?
un tópico en la economía, pero como decía el presidente de la Reserva Federal el otro día, dice, sí, pero es que ahora mismo nosotros estamos guiándonos por las estrellas en días nublados. ¿Por qué? Pues porque los marcos de análisis que estábamos utilizando con anterioridad a la pandemia y con anterioridad a la invasión de Ucrania se han volatilizado porque han ocurrido efectos muy complejos y diversos en la realidad económica y particularmente en el mundo, en la geoestratégica y las tensiones que hay en el mundo, por lo cual no nos valen con la precisión que habían alcanzado nuestros instrumentos de previsión que habíamos ido afinando a lo largo del tiempo y que se están reformando. Habrán observado que distintos institutos de estadística revisan las informaciones estadísticas con varias, aunque eso es normal y lógico, pero las revisan con una variabilidad mucho mayor que en el pasado. Pero bueno, ya después de decir esto y sin que sirva de excusa, lo que trato de señalar es que la economía mundial viene presentando signos de desaceleración económica desde hace ya algunos meses y que esa desaceleración parece que tiende a continuar, pero una liviana desaceleración según la estimación del Fondo Monetario Internacional, que prevé un crecimiento para el mundo del 3%, mientras que en el año pasado fue el 3,5%, prevé un 3%. Bueno, eso es mucho, es poco. Pues hombre, si lo comparamos con la media de lo que han sido las últimas décadas, la media del crecimiento mundial anual del mundo entero estaba por encima del 3%, consecuentemente es poco. Y sobre todo si tenemos en cuenta de que teóricamente deberíamos estar en una fase de recuperación después del gran frenazo que supuso la pandemia y lo que vino en consecuencia, pues tenemos que decir que, bueno, que un crecimiento del 3% para el conjunto del mundo pues parezca poco. Y nos parece aún menos en los países desarrollados, porque en los países desarrollados vamos a crecer menos de ese 3%. El Fondo Monetario estima que un 2,7%, mientras que en los países emergentes y en desarrollo se estima un crecimiento medio del 4%. Obviamente, en esos datos que son agrupados para todo el mundo, en este caso diferenciados entre desarrollados y emergentes y en desarrollo, hay una gran diversidad de realidades nacionales, ¿no? Y en el mundo emergente y en desarrollo, pues el protagonismo ahora lo va cobrando sobre todo India, ¿no? Un país con muchos habitantes y que tiene una dinámica muy positiva en los últimos tiempos. No sé si tienen por delante el cuadro de previsiones, un cuadro en el que hay que hacer una corrección de ayer. Y la corrección de ayer es que la Comisión Europea ha reducido su previsión de crecimiento al 0,8%. Estaba en el 1,1%, hay que corregir ambas cosas. Y que prevé para el próximo año un 1,3%. También hay que corregir ahí, más abajo, donde pone Comisión Europea España, donde la previa que había era un 1,9% y la revisión es era exactamente un 1,9% y ahora es un 2,2%, es la previsión de crecimiento, ¿no? Bueno, ¿por qué se está produciendo este proceso de desaceleración? Pues los factores fundamentales y comunes en general para todo el mundo son la inflación y la respuesta de los bancos centrales a la subida de los tipos de interés. Ambos fenómenos, por separados y juntos, inducen en una retracción de la inversión y una minoración o freno en el nivel de consumo. Eso es los elementos fundamentales. Esta inflación y, consecuentemente, los tipos de interés, lo que ocurre es que si bien empieza a descender a nivel mundial, la inflación subyacente se mantiene y está siendo muy resistente a la baja, lo cual hace pensar que los tipos de interés van a seguir al alza. Al alza es incorrecto, van a seguir altos. Probablemente elevaciones de nuevos tipos de interés no va a haber muchas más. Previsiblemente, a lo mejor un cuarto de punto puede subir tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo en lo que queda de año. Pero lo que no van es a bajar de un nivel relativamente alto los tipos de interés en unos cuantos meses.
Visiblemente hasta la próxima primavera no va a bajar. Pero además de la inflación y la subida de los tipos de interés, hay otros factores que también están incidiendo en esa perspectiva de crecimiento desacelerado. Por una parte, la invasión y la guerra y el mantenimiento de la guerra de Ucrania, y por otra parte, las tensiones geoestratégicas en el mundo que, como sabéis, están frenando el comercio internacional, frenando de tal manera que el mes pasado el comercio internacional en el mundo cayó después de muchos meses de crecimiento desde el COVID, ¿no? Hay otras incertidumbres adicionales, como son las que se está produciendo en una economía tan potente como China, la segunda más importante del mundo en términos de PIB, ¿no? Una crisis de China con muchas incertidumbres que se plantea, porque después de un año 2022 que estuvo muy condicionado por una política de COVID-0 muy restrictiva, pues se esperaba que el año 2023 fuese un año de fuerte crecimiento. Y las previsiones no son esas. La crisis inmobiliaria que se ha producido, la caída de la confianza interna y el freno en el consumo, su caída de las exportaciones, están teniendo unas caídas de las exportaciones de China muy notable, de 2 dígitos, pues apuntan a que el crecimiento se va a desacelerar significativamente. No es que China vaya a tener crecimientos negativos, pero no va a tener el crecimiento que se esperaba para la recuperación, ni va a tener el crecimiento que se esperaba para lo que ha sido la tónica de crecimiento habitual en las últimas décadas de China. Así que por el mundo, pues una desaceleración que hay que ponderar, que no es muy intensa, pero que parece que va a continuar lo que nos queda de año y previsiblemente el año próximo. Pasando a Europa, todo lo dicho anteriormente, lógicamente, impacta en Europa, muy singularmente en alguna economía como la alemana, con un contenido en exportación muy significativo, muy elevado, sobre todo y muy particularmente con exportaciones a China, ¿no? Y así lo están recogiendo pues los indicadores adelantados. Estos son los indicadores, las perspectivas de compra de los gestores de compra de las grandes empresas, los PMI, cuyos datos tenemos para el mes de agosto y nos hablan de sus previsiones, y unas previsiones que podrán observar que vienen cayendo desde el mes de marzo a abril, ¿no? Vienen cayendo significativamente, muy especialmente viene cayendo la de Alemania y viene cayendo la de Francia, pero tampoco se salva la de España en el último mes, y la de Estados Unidos pues está tocando la línea discontinua horizontal de este gráfico. Informa de la estabilidad, que las perspectivas que hay en ese caso es que no son ni mejores ni peores, se mantienen igual que en los meses anteriores. Y claro está, por debajo es que se empeoran, y por encima de esa línea es que estarían mejorando las perspectivas, ¿no? Bien, en estas perspectivas que con tanta claridad pone de manifiesto este gráfico sobre lo que prevén los grandes gestores de compras, pues ¿qué es lo que hay? Pues como decíamos, pues por una parte esa inflación subyacente que en el caso de Europa se muestra muy resistente, por lo cual el mantenimiento e incluso, como decía antes, el endurecimiento a corto plazo de las política monetaria restrictiva, de subida de tipos de interés singularmente, pues es previsible. Adicionalmente, hay que señalar que, sin embargo, ocurre en Europa, también ocurre en Estados Unidos, que aunque hayan estas medidas restrictivas que deberían de afectar claramente a la demanda y también a la ocupación, el mercado de trabajo, sin embargo, está próximo al pleno empleo, más en Estados Unidos, aunque ha aumentado levemente en 1 o 2 décimas el último dato de paro, ¿no? Pero en Europa pues también nos movemos a un alto nivel. Pero por otra parte pues tenemos que el comercio internacional pues va a afectar negativamente su retracción a las economías europeas.
Y pasando ya a España, pues hay que decir que toda esta dinámica pues ya está ejerciendo su influencia en la economía española, a pesar de que España, como ayer o antes de ayer dijo la Comisión Europea, es el país que tiene, uno de los que tienen el mejor crecimiento entre las grandes economías, el que tiene unas mejores previsiones de crecimiento dentro de Europa, que como ya hemos dicho anteriormente, es de un 2,2%. Ese mejor crecimiento de España viene determinado por el desenvolvimiento del primer semestre, sobre todo, porque desde final del año pasado España se está beneficiando muy singularmente de los efectos de recuperación que estaba teniendo el mercado después de la invasión de Ucrania y también de la recuperación del COVID, con unos influjos muy positivos, porque nosotros tenemos precios del gas y del petróleo más baratos, porque hemos resuelto buena parte de los cuellos de botellas que teníamos y porque nos hemos beneficiado de la recuperación económica y de la inercia de esa recuperación económica europea y del resto del mundo vía exportaciones. Adicionalmente, porque en el momento presente mantenemos una mejora de la competitividad que viene determinada por nuestros menores precios energéticos y sobre todo por nuestros menores precios salariales. Los salarios han subido mucho menos en España que en Europa y consecuentemente eso mejora nuestra competitividad. Sin embargo, todos esos efectos que nos han estado acompañando desde el año pasado, el segundo semestre del año pasado y primera parte del semestre de este año, pues la previsión es que vayan deteriorándose esos efectos positivos, porque la desaceleración de Europa se va intensificando y a nosotros nos va a afectar. Nos va a afectar frenándose la creación de empleo, aunque los salarios desde hace un mes o 2 meses empiezan a crecer por encima de la inflación, con lo cual, si eso se mantiene, pues lo que tenemos es que de aquí a final de año es previsible que la capacidad adquisitiva empieza a recuperarse ligeramente por parte de los asalariados. Los salarios se estima que crecen un 3,1%, los que están en convenio cerca del 4% y la inflación un 2,6%, ¿no? Pues bueno, parece que se va recuperando algo de la capacidad adquisitiva que puede también animar un poco el crecimiento. No obstante, la respuesta que tienen los agentes económicos y particularmente los consumidores a la elevada inflación, esa tiene un cierto gap, un cierto retraso, y por tanto, ligera mejora relativa en los salarios reales, pues sus efectos tampoco van a revolucionar el consumo, ¿no? Es más, todavía por lo que podemos estar asustados por los precios que hemos visto, y hemos visto en verano particularmente en el sector turístico, y eso frene algo la demanda. El turismo, que ha sido de récord y que ha mejorado nuestros niveles en la primera parte del año, sin embargo, empiezan a disminuir, y las previsiones es que lo que tenemos de aquí a final del año, el crecimiento de los turistas, que de manera interanual será positivo, pero en términos absolutos ya no serán, un trimestre a otro, no será tan positivo. El otro efecto para la economía española, que será general para todo el país, es el de la sequía, que afectará a la producción agraria y ganadera y también afectarán a la industria agroalimentaria y a las exportaciones españolas, tanto de productos agrarios y ganaderos como de productos agroalimentarios. Como compensación, España pues tiene esas ganancias de competitividad a las que me he referido por nuestros menores costes energéticos y por nuestros menores costes salariales, a los que tienen las empresas entre manos, ¿no? Y ya vamos concluyendo y hablar de la economía andaluza. Una economía que, como siempre decimos, lógicamente viene fundamentalmente condicionada por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, de nuestros límites, ¿no? Pero también las particularidades
de la demanda de los andaluces y las particularidades de nuestro sector, nuestro sistema productivo, de la estructura de la producción, hace que, pues, de nuestras características económicas, en definitiva, hace que puedan ser algo mejores o algo peores. Pues bien, tenemos que decir que parece que esta desaceleración y estos efectos que estamos contando del panorama económico internacional, europeo y español, pues van a afectar algo más negativamente, creemos, que a España. Y va a afectarlo porque Andalucía es una región que tiene por el lado de la oferta, en su estructura productiva, el peso del sector agrario es más elevado. Y como el peso del sector agrario es más elevado, lógicamente los efectos de la sequía van a ser mayores en Andalucía que en el resto de España. Pero adicionalmente, no solamente es que tenemos un peso del sector agrario más elevado, es que nuestra agricultura es más dependiente del regadío que otras agriculturas. Pero es que además nuestros regadíos, nuestras capacidades hídricas son limitadas, son bastante limitadas. Tenemos una superficie de regadío muy elevada y nuestras capacidades de riego pues no van a poder satisfacer de forma adecuada. Por todo ello, el peso en la agricultura será significativo y también lo será significativo en el caso de la industria agroalimentaria, parte de la cual se nutre, lógicamente, de producciones agrícolas andaluzas y en otros casos de importación. En algunos casos, como puede ser con el trigo, parte del input del trigo para hacer harina o para hacer dulce o para hacer tantas otras cosas, pues habrá que importarlo y los precios serán más caros. Y internamente también los precios serán más caros porque la producción se va a reducir. Más significativo de todos los subsectores, el del aceite, ¿no? Que como todos sabemos, pues somos España el mayor productor del mundo y Andalucía es con mucho el mayor productor de España, ¿no? Consecuentemente va a afectar con una caída en la producción que se estima del 50-55% de la producción en el olivar y que es extraordinariamente importante. A eso, desde luego, desde el punto de vista de la producción hay que llamar la atención que los precios del aceite se han multiplicado por 3 prácticamente, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista también de la empresarial los costes no son tan elevados, ¿no? Porque hay una compensación vía precios, ¿no? Pero bueno, eso en parte también está en manos de los distribuidores, ¿no? Y en cualquier caso, el efecto de la subida de los precios del aceite afectará a la demanda de los andaluces, que por una parte consumimos más aceite de oliva de lo que es habitual en el mundo y que incluso en el resto de España, ¿no? Y por tanto pesa más en la cesta de la compra. Un efecto, por tanto, el de la sequía, que será significativo, aunque como todo hay que ponderarlo, ¿eh? No pensemos que el sector agrario en Andalucía significa, no sé si os lo sabéis de memoria, el 6,1, 6,2%, ¿no? 6,1, 6,2% del Producto Interior Bruto, ¿eh? Que, es decir, pesa, ¿no? En España es un 2 y pico, ¿no? Es mucho más que en España, ¿no? Pesa, pero bueno, que es un 6%, un 6 y pico por ciento. Y no todos los productos sufren la sequía, ¿eh? Yo creo que en Almería este año creo que tienen una producción final extraordinaria, ¿eh? Con algunos costes adicionales, pero que tienen una producción. Por tanto, evidentemente, la sequía nos va a afectar, pero hay que ponderar los efectos y no magnificarlos. Claro está que a los que le afecten igual le dan la ponderación, ¿no? Claro está, ¿no? Y habrá que tomar medidas y tratar de paliar en la medida de lo posible lo que vaya a ocurrir y habrá que tomar decisiones en la política agraria que pensemos que sean acertadas, ¿no? Bien, además del sector de la sequía, tenemos que también, como he dicho antes, que el turismo pues parece que se va a ir debilitando, el internacional, y el nacional ya se ha debilitado en este año, y eso a nosotros nos preocupa más, porque nosotros
tenemos un peso del turismo nacional más elevado que en otras comunidades turísticas. Otras comunidades turísticas como las islas, como Canarias, Tenerife o Cataluña, pues tienen un mayor peso del turismo internacional en términos relativos con el nacional. Y nosotros tenemos más del nacional. Por tanto, también el turismo nacional que se ha ido frenando, se ha frenado más, pues nos puede afectar también más. Por otra parte, las exportaciones, pues tenemos el debilitamiento derivado de los mercados de demanda de nuestros fundamentales clientes, ¿no? Y por otra parte también de los efectos de la sequía, lo que anteriormente le decía. Otros sectores que se ven afectados, el sector inmobiliario, en este caso por el encarecimiento que se está produciendo de la vivienda, que aunque ese encarecimiento creo que no tendrá mucho más recorrido, pero lo que sí se ha producido es un encarecimiento de la financiación hipotecaria, que obviamente también lo frena. En fin, todos esos son factores que están jugando en contra de lo que puede ocurrir en el futuro. En lo positivo, pues esperamos que la aportación de la inversión pública, particularmente la vinculada a los fondos Next Generation, pues puedan mejorar y aumentar y ser positiva, y lo que nos ayude a compensar, aunque sea parcialmente, lo que podría ser una contracción. Y también, como decía anteriormente, la mejoría de los salarios reales en lo que nos queda de año, pues esperemos que también pueda compensar el consumo y la demanda interna, ¿no? Pues bien, terminando, a la vista de todos estos factores y teniendo en consideración las ponderaciones que realizamos para hacer nuestras estimaciones, el panel de expertos del panel de expertos del observatorio, que está compuesto por miembros del observatorio, que son personas cualificadas desde el punto de vista del análisis económico, hacemos una estimación y teniendo en consideración la revisión que ha hecho el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de revisión al alza del primer trimestre, que ha crecido más de lo que todos pensábamos, teniendo eso en consideración, pues que es un factor positivo desde el punto de vista no real, pero sí estadístico, pues pensamos que en el año que estamos el crecimiento del PIB será del 1,8%, ligeramente inferior al nacional, aunque mejor que a la previsión que hicimos anteriormente, en el mes de mayo, pero ligeramente inferior al nacional. Y creemos que la desaceleración va a continuar, y va a continuar en los primeros trimestres del próximo año. Previsiblemente, bueno, esto ya es hablar por hablar, esto no hay que tomármelo muy en consideración, pero es previsiblemente a partir de primavera puede haber una nueva remontada, ¿no? Pero como va a haber continuar la desaceleración los primeros meses del próximo año, pues estimamos que para el próximo año un crecimiento del 1,5%, que sí es peor de lo que se estimaba con anterioridad. Y hasta aquí, pues, las previsiones que hacíamos y lo que ha ocurrido en el último trimestre que analizamos. Así que, cuando quieran, pues estamos a su disposición. Sí, tengo varias preguntas. Una, me preocupa mucho lo que hablaba usted de la sequía y la desaceleración económica y el posible crecimiento negativo a causa de la sequía. ¿Usted, como economista, cree que los agricultores deben de cambiar su modelo productivo en Andalucía para evitar esa desaceleración? Bueno, yo creo que todos los agricultores no, desde luego, ¿no? Pero sí los que están... Pero sí creo que algunos deben de cambiar su modelo productivo, sus cultivos, fundamentalmente. Vamos a ver. La extensión en regadío ha aumentado de forma extraordinaria en Andalucía en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, el agua y la lluvia va reduciéndose. Y las tendencias es que eso se acentúe, porque hay muchos agricultores que tenían previsión de poner en regadío algunas hectáreas, y por otra parte las previsiones climatológicas parece que entramos en un ciclo en el que la minoración de la pluviosidad pues va a ser
va a ser bastante regular, que es lo que tenemos por delante. Y tenemos que en Andalucía la capacidad de acumulación de agua está muy limitada, y aumentarla con nuevos embalses no parece que vaya a contribuir de forma extraordinaria, ¿no? Entonces el escenario hacia el que vamos hacia el futuro es de que vamos a tener menos agua para riego, ¿no? Y si vamos a tener menos agua para riego, pues yo creo que habrá que hacer algunas reestructuraciones en la agricultura, antes o después. ¿Qué se debe de hacer? Pues lo que se debe de hacer es mantener los cultivos que son eficientes en términos de consumo hidráulico, ¿no? De consumo de agua. Lo que no podemos es mantener a largo plazo unos cultivos que exijan unos consumos elevadísimos de agua, y luego los precios son de venta ser escasos, ¿no? Yo he escrito en algún sitio que creo que debemos de tender a que el uso del agua, que es un bien público, debe de asegurar el consumo humano y debe de asegurar los caudales ecológicos que tenemos determinados en aquellos espacios que queremos preservar medioambientalmente. El resto del consumo es un consumo productivo, fundamentalmente para la agricultura, también para algunas industrias y para algunos servicios, ¿no? Pues es el consumo de ese el resto, que es más del 70%, debía de regir a largo plazo por el precio. Quien pague más por él, el que debe de. No debe a largo plazo de mantenerse en base a privilegios de determinadas zonas, sectores, regantes, sino que debemos de ordenarlo en función del precio, de tal manera que el agua se aplique a los cultivos que sean más eficientes. Si eso lo hiciésemos, y lo hiciésemos en toda España, tendríamos no solo derechos, sino la seguridad de que aquí llegaba agua del resto de España, porque aquí tenemos más capacidades productivas. Lo que nos falta es agua. Luego ha hablado también del debilitamiento del turismo nacional. No sé el daño, el impacto económico que haya sufrido Andalucía en relación a todos esos turistas nacionales que han preferido irse al norte este verano debido a las olas de calor tan persistentes que ha tenido Andalucía este verano. Pues no sé, no hay datos sobre eso. Se sabe que ha aumentado y está aumentando el turismo. En Asturias creo que no hay plazas libres con mucho tiempo de antelación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no creo que sea masivo, no creo que sea de una gran entidad. Lo que ha habido fundamentalmente retracción de personas porque su capacidad adquisitiva está limitada, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que no han veraneado, o que han veraneado menos tiempo, y sobre todo que han veraneado y han gastado menos. Eso es lo que creo que ha ocurrido, ¿no? Los consumidores o los andaluces, pues bueno, unos más y otros menos, pues responden a lo que viene ocurriendo y perciben que hemos estado viviendo el año 2000, el año pasado hubo una explosión turística del turismo nacional, porque teníamos muchas ganas de salir después de la pandemia, ¿no? Y entonces hubo una explosión, y ese gasto en turismo lo pagamos con nuestros ingresos regulares y con los ahorros que habíamos hecho en la pandemia, en parte. Esos ahorros casi se han gastado, ya casi se han gastado. Consecuentemente, ahora hay que pagarlo con lo que estamos ingresando, pero a la vez teniendo en consideración que los precios han subido de casi todo. Consecuentemente, la retracción o el freno en el turismo nacional, yo creo que tiene que ver fundamentalmente por eso, no porque se hayan ido, que algunos sí, ¿no? Se hayan ido al norte. Y aunque efectivamente eso será una tendencia previsiblemente a largo plazo, en donde no solamente al norte de España, sino al norte de Europa, pues acudirá más el turismo en verano, ¿no? El turismo asiático que no había llegado todavía, parece que ahora ya está llegando. Está empezando a llegar. Ese es muy importante. Es un turismo muy importante porque es un turismo de alto nivel adquisitivo. Aquí no vienen los asiáticos que están trabajando en una fábrica, ¿no? de asalariados. Vienen los que tienen niveles de renta, y hay mucha gente con mucho dinero en el mundo asiático, ¿no? Efectivamente, ese es un turismo muy interesante, y también está creciendo el turismo de Estados Unidos, Este año también ha aumentado el turismo estadounidense, que también es un turismo de calidad, ¿no?
Y luego una última pregunta. Ha hablado usted, ha puesto el foco en la primavera para la remontada económica, digamos. Exactamente porque hay una información que no sabemos. O sea, que La Semana Santa y por la feria. ¿Por qué exactamente? Perdóname, estaba intentando también ver otras preguntas de aquí. O a lo mejor, Manolo, si la... No, ¿sí? Sí, pero me tienes que acercar los micrófonos. Bueno, ve viendo tú por aquí, yo trato entonces de responder a... Espera, yo le doy los micrófonos. Básicamente es el comportamiento tradicional de los ciclos. Nosotros estamos hablando aquí de un crecimiento, pero si estuviéramos en Múnich estaríamos hablando de una contracción. Y la economía alemana, todo el mundo sabe que manda mucho dentro de Europa. ¿Y eso qué significa? Eso significa, como ha adelantado Curro, que posiblemente estemos ya experimentando las últimas subidas de tipos. Es bastante probable, el Euribor de hecho ya parece que ha alcanzado máximo y está coqueteando con la caída. Si efectivamente al final las previsiones se cumplen, vamos a tener un final de año con decrecimiento en varios países grandes, Alemania e Italia. Antes he comentado también que los datos para España en el tercer trimestre han pasado de ser relativamente buenos a ser relativamente malos en pocas semanas. Con la publicación de datos de, por ejemplo, las ventas de grandes empresas en España fue bastante decepcionante hace 3 o 4 días. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en un entorno en donde la inflación, a pesar de la subida de los carburantes, es posible que siga moderándose, esto daría paso a que el Banco Central Europeo dejara de subir los tipos de interés. E incluso se pudiera plantear a la vuelta de invierno algún anuncio ya de, no de bajada, pero de que ya empiece a plantear una flexibilidad en la política monetaria. ¿Esto qué significa? Que los ciclos generan sus propios movimientos. Una contracción de más de 2-3 trimestres ahora mismo no es previsible, si es que existiera a nivel europeo. Por lo tanto, sí es verdad que podemos esperar en los próximos trimestres pues un crecimiento muy débil en Europa, con recesión en algún país, muy poco probable en España, pero no lo podemos descartar, y que ante esa situación obviamente se generan las condiciones para una pequeña recuperación. También en parte porque si existiera recesión, ningún organismo de momento prevé que sea intensa. Entonces no vamos a estar un año de caída. Pero esos son los elementos, es decir, esto, como ha dicho Curro, nosotros podemos llegar como mucho a 3 meses y si me apuras a 6, pero incluso ahí con muchísima incertidumbre. Ya te digo, el tercer trimestre está siendo peor de lo esperado, por lo tanto tampoco podemos descartar que el cuarto sea mejor de lo esperado. Entonces, cambiar toda la previsión. Te hago yo aquí algunas de estas, que así vamos intercalando. Pregunta Rogelio Velasco. El efecto de los tipos tardan tiempo en extenderse a la economía. Veo optimistas las previsiones sobre vivienda y bienes de consumo duradero. Las de vivienda, ocurre que es que el problema de la construcción lleva un decalaje de unos meses, incluso diría que hasta de un año, con la subida de tipos. Las viviendas iniciadas hace 6 meses se siguen construyendo y siguen generando valor y van a seguir haciéndolo unos meses. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión es que, como sabemos por los datos del Banco de España, la solicitud de créditos hipotecarios está cayendo a ritmo de 2 dígitos, con lo cual eso terminará trasladándose a la actividad de la construcción. Ya se puede estar observando. Las viviendas iniciadas todavía están ahí, ¿no? Porque, claro, una vivienda iniciada hoy se proyectó hace unos meses. Las viviendas terminadas van a seguir creciendo durante un tiempo, porque van a ir recogiendo con una escoba todo lo que creció en los últimos trimestres la construcción de vivienda. Pero sí es verdad que, evidentemente, para el año que viene la construcción va a tener un año malo. Va a tener un año malo porque no hay demanda, o la demanda de vivienda nueva e incluso de vivienda ya de segunda mano está cayendo de forma intensa. Por lo tanto, la previsión para este año puede seguir siendo todavía positiva, pero evidentemente para el año que viene será más negativa. Es decir, ya no es solo que la subida de tipo tarde en afectar a la solicitud del crédito, sino que después la solicitud del crédito tarda en afectar a la construcción de vivienda. Y ahí podemos estar del orden de año y medio y 2 años. Por lo tanto, yo creo que por ahí. Bienes de equipo. La verdad es que ha sido una sorpresa. El índice de producción industrial de bienes de equipo y las inversiones empresariales han seguido siendo buenas. De hecho, hace una semana salió un indicador de confianza empresarial y sorprendentemente se repuntaba.
Pero sí es verdad que los costes financieros están creciendo de forma intensa. Esto demostraría en parte que muchísimas empresas no dependen tanto de la financiación bancaria para poder financiar sus proyectos de investigación, que pueda haber también capacidad de financiación propia y que esto esté manteniendo de alguna manera la inversión en equipo durante unos meses. Pero igualmente, si los costes financieros siguen endureciéndose en los próximos meses, tarde o temprano terminarán afectando posiblemente ya el año que viene. Fondos europeos puede que esté ayudando en algo también. Poco, porque la ejecución todavía es baja, pero puede que también ayude en algo y por lo tanto compensar en cierta manera la subida de los tipos de interés. Bueno, pues me hago yo aquí una pregunta, respondo a la de Pilar. ¿Hasta cuándo cree que subirán los tipos de interés? Pues antes creo que lo hemos apuntado, previsible. La pregunta era ¿hasta cuándo subirán los tipos de interés? Pues que hemos apuntado anteriormente que claro, los bancos centrales se mueven ante un dilema serio. Un dilema serio, y es por una parte de que se sabe que la subida de los tipos de interés está afectando ya a la desaceleración de la economía de los respectivos países o áreas en los que están moviéndose, ¿no? Pero por otra parte luego se encuentra con que la inflación es muy rebelde y la inflación subyacente pues sigue sin moderarse de forma significativa. Lo que se está barajando es que previsiblemente puede haber una subida de tipos de interés, tal vez ahora en septiembre, podría subir, o que para dar un poquito de confianza, pues a lo mejor y de alegría, pues no se adopta ninguna subida ahora. Pero que aquí a final de año, dado que previsiblemente no van a bajar de forma significativa la inflación subyacente, es posible que haya una subida más, pero que no vayan a subir mucho más. Pero el que no vayan a subir mucho más no significa que bajen, y el que bajen pues no bajarán hasta que la desaceleración sea más profunda, y eso ocurrirá probablemente pues ya por la primavera próxima, muy posiblemente, ¿no? ¿Te paso preguntas a ti ahora? Paco, si quieres me siento yo aquí. No. Hacemos como lo Y lo hemos hecho otra vez. y es mucho más flexible. Pues te paso preguntas. Hay dos preguntas que están relacionadas con la agricultura. A ver si... Pues yo de agricultura pues te las paso. sé que hace falta tierra y agua. Pues las preguntas son, una, en el empleo, ¿qué valoración hace el impacto de la sequía para la economía andaluza a medio corto plazo? La valoración que acabo de conocer a través de Paco, que son, creo que ha dicho 130, 140.000, hombre, 140.000, pensándolo así, estamos hablando de un 5% del empleo en Andalucía. No, 140.000 no puede ser. Me parece excesivo. Porque no hay 140.000 porque es que hay 171.000 empleados ocupados agrícolas. Sí, no, Así que de pronto baje a 100. Otra cosa es que se le haya ido y que estemos hablando de ¿cómo se llaman? De jornadas, ¿no? De días de trabajo, pero esa cantidad supone prácticamente el cierre de la agricultura durante un tiempo en Andalucía. Estamos hablando de un 5% del empleo andaluz, porque un 10% son 300.000. No, yo creo que es una valoración excesiva, que como ha dicho Curro al principio, el sector agrario es muy diverso y hay sectores, hay producciones que están muy impactadas por la sequía, pero hay otros que evidentemente no, dentro de una situación negativa como es la que estamos. Pero Si me da corrijo el dato. Hablar de agricultura, yo que no soy un hombre del campo, es que veo que, no sé si es a capricho de los agricultores, el cambio de producto. Por ejemplo, ahora un amigo dice, no, poquito de aceituna y he puesto almendra. Ahora aparece el pistacho, aparece la quinoa. Y yo creo que hay que buscar aquellos que no vaya a tener mucha necesidad de agua. Porque claro, es que... Bueno, necesidad de agua, pero que luego tiene... Está organizado, que esté organizado. No, mire, usted no puede poner quinoa o usted no puede poner almendra. Que sea una cosa que sea... Hombre, yo prefiero que sea el mercado a que decida... Sí, pero el mercado ya sabe, a que decida la el gobierno sube lo que y después sea. baja y... Así, Pero bueno, lo importante es que los agricultores como otros empresarios, pues lo que tienen es que conformar las decisiones de su producción tal como estimen y se ajusten y aseguren sus producciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que pedir agua, hace falta agua.
pues aquellos que la compren. productos que no necesitan tanta agua. Como tú dices, el regadío se ha expandido ahora una barbaridad también, ¿no? Pues claro, todo eso se guarda y yo lo que veo es la optimización del agua y el uso del agua, que es muy importante. Y la potabilización del agua. Hay agua que potabilizándola se puede decir mucho riego, ¿no? Por supuesto, Por claro. ejemplo. Hay muchos regadíos que pueden regar con agua desalada o con agua potabilizada perfectamente, ¿no? Y hay que hacer esos esfuerzos. Pero quería, antes que se me pase, hacer una corrección en relación con lo con los datos que se decía de aumento de efecto sobre el empleo agrario. ¿De cuánto decía? Yo 140.000. 140.000. Sí. No, pues es que el empleo medio en el año pasado, según la encuesta de población activa, son 241.000 personas empleadas. Que se vayan a afectar 141.000, eso está fuera de la realidad. Eso es una exageración, ¿no? Circulan por ahí algunas estimaciones, yo creo que excesivas. Bien. Había otra Bueno, pregunta, ¿no? ¿qué? Había otra pregunta. Otra pregunta que nos decían, la eliminación de la necesidad de peonadas para el cobro del PER puede afectar las superficies cultivadas por carencia de mano de obra. Difícilmente a corto plazo. Pero bueno, cualquier modificación de incentivos a largo plazo provocará cambios en la estructura productiva, pero como siempre estamos hablando de posiblemente que en algunos productos suceda, pero en general es obvio que hay otros elementos que son los más determinantes. Esto es complicada. La valoración de estos incentivos obviamente solamente se puede saber a largo plazo y con estudios y análisis. Otra pregunta me la aplico yo. Dice, ¿la economía andaluza puede verse perjudicada por la falta de estabilidad política en España? ¿Fuga de inversiones extranjeras? Bueno, todo influye en todo, pero no queramos tampoco buscar explicaciones con cualquier cosa, ¿no? A mí me parece que el hecho de que la estabilidad política, de que no tengamos todavía, que tengamos un gobierno en funciones y no sepamos cuándo vamos a tener un gobierno definitivo, podrá parecernos mal, no será conveniente, para algunas cosas no será conveniente, pero que eso vaya a afectar a la economía andaluza en el corto plazo, pues yo creo que de una manera muy remota, ¿no? Muy remota, ¿no? No, coincido. De hecho, hay un estudio muy interesante para Bélgica en aquel periodo que faltó gobierno, creo que fueron 2 años, en donde el crecimiento fue significativo. Por lo tanto, es algo que haya una inestabilidad clarísima, evidentemente, pero un gobierno en funciones obviamente no genera decrecimiento normalmente. La inestabilidad ahora mismo si podemos compartir que existe inestabilidad política, afecta a la política. Exactamente. Afecta a la política. Es decir, afecta a los políticos y a los medios de comunicación, que es la otra parte necesaria de la política, ¿no? De hecho, menos actividad legislativa y más tranquilidad. Pero no de inmediato tiene que afectar a la economía de una manera tan significativa, ¿no? Y hay otra pregunta que ¿puede cuantificar pérdida de empleos por la sequía? Yo creo que Era cuantificación, como hablaba. antes hemos estado cuantificando, lo que podemos decir que hay que ponderar los empleos, ¿no? Y que tenemos que tener en consideración, porque claro, hablamos de caída de la producción, pero la caída de la producción no es que desaparezca la producción. El olivar, donde va a caer más, va a caer un 50-55%. En los cereal va a caer, pero creo que va a caer un 20 o un 25%. Y en otros cultivos no van a caer nada, y otros cultivos pues van a tener una producción. Es decir, que para calcularlo, evidentemente quien tenga posibilidades desde un ámbito con más medio, pues de conocer cada uno de los cultivos y sus sectores y ganadería, pues podrá hacer una estimación, pero en fin, no se va a reducir desde luego ni a la mitad, ni al 60, ni al 40% se va a reducir el empleo. El cuánto no lo puedo afirmar. Terminamos, ¿te parece? Pues muy bien. Ya está marchando, pues agradecer
la participación y las preguntas que nos hacen desde YouTube. Del otro lado. Pues muy bien. Pues nada, pues hasta la próxima, dentro de un par de meses, si pues nos volveremos a ver. Gracias. Muy bien.